parler de la Bueno, recherche en vamos a hablar entonces de psychomotricité. investigación en Et j'ai décidé psicomotricidad y decidí de prendre un point de que vue iba a qui va être un abordar point de un vue punto de historique et vista épistémologique. Parce que pour histórico y comprendre les epistemológico, enjeux porque para actuels de la entender recherche los desafíos dans le champ de la actuales psychomotricité, de la investigación en il est este très campo de important la psicomotricidad, es muy de revoir, de importante revisiter un peu volver notre a histoire. analizar, volver a ver nuestra Et historia. dans cette histoire, Y en esta en historia en psychomotricité, psicomotricidad il y a un personnage hay un central personaje central qui pour moi est extrêmement que para important, mí es pour moi muy comme pour beaucoup de importante, para psychomotriciens. mí y para muchos Il s'appelle Julián de psicomotricistas, y se Ajuriaguera. llama Julián de Ajuriaguera, perdón. Alors, je précise, il est important. Bueno, preciso, es un personaje muy importante y por varias razones. Fue el fundador de la psicomotricidad y también es vasco. Et que je vis dans le Pays Y Basque. yo vivo en el País Vasco, con lo cual tenemos así vínculos naturalmente. Quand on relit tous Bueno, les cuando travaux de leemos Ajuriaguera, sus trabajos, sus obras, enfin tous, c'est un peu prétentieux. parce qu'il y a tellement de digo travaux, ça todas serait sus difficile de obras, les sería lire. difícil leerlas todas porque hubo muchos trabajos realizados por este cuando autor, leí pero ses cuando travaux, volvemos a leer sus Juste trabajos, une petite entonces, information pour vous dire quisiera que, darles una en información France, para decirles que on en vient de Francia republier acabamos de la publicar plupart des travaux la de mayoría de Ajuriaguera. los trabajos de este autor. Il y a à peu près 4 tomes. Tenemos 4 Et j'espère que obras, ça pourra être 4 traduit, tomos tous ces travaux que pourront être espero van a ser traduits. traducidos en castellano en algún momento. Quand on relit les travaux de Entonces, Ajuriaguera, cuando on est se frappé leen par, estas obras, lo que uno realmente nota es esta preocupación meticulosa para proponer una semiología diferencial y para presentar una clínica sobre evaluaciones estandarizadas. Y es a partir del trabajo que hizo en los años 50 en París, en el Hospital Santa Ana, que va a crear un laboratorio de investigación alrededor de los trastornos del lenguaje y lo va a hacer con una señora llamada Susana Borel-Maisony, que es la fundadora de la psicomotricidad, del sector de psicomotricidad en Francia. Va a crear entonces este laboratorio de investigación sobre los trastornos motores con la señora Soubiran, y es el comienzo de la psicomotricidad. Y luego va a abrir un tercer laboratorio, que es el laboratorio sobre escritura, con otra persona muy conocida que se llama Marguerite Ozias. A partir de estos 3 laboratorios en los años 50 va a realizar trabajos de investigación en el ámbito de la psicomotricidad y vemos que entonces nace la psicomotricidad en este momento. Lo que realmente tiene de particular en el pensamiento de este autor es, y pienso que este es su genio, es que va a pensar los trastornos de psicomotricidad en una perspectiva integradora, que es una perspectiva, para retomar las palabras que se usaban en aquel entonces, una perspectiva compleja. O sea que él se niega a reducir la clínica de los trastornos psicomotores a su base neurológica y a las funciones ejecutivas como psíquica, como la función psíquica. Y este autor va a introducir en la psiquiatría una perspectiva de desarrollo, basada en el desarrollo. Y va a estudiar funciones que hasta ahí no se habían estudiado, salvo Vallon, el único autor que las había estudiado, que son funciones sensorimotoras y tónicas en cuanto al desarrollo del pequeño hombre. Y este autor aborda el trastorno psicomotor dándole un agregado que no se reduce a la imagen ni tampoco a su objeto parcial. Lo que yo llamo objeto parcial son los objetos psicoanalíticos, el objeto anal, fálico, la mirada. Y él se niega también a tener una visión, que es la visión de aquel momento, que es la visión motora, la visión neurológica de aquel momento, que apunta a considerar la motricidad únicamente como una función instrumental.
Entonces, a partir de estos trabajos en Francia, este autor y sus seguidores, creo que conocen a Jean Vergès, permitieron entonces el desarrollo de la psicomotricidad y en el año 1974 nació en Francia el diploma de estado de psicomotricista. Es un diploma oficial que se adquiere después de 3 años de capacitación y que permite al profesional ejercer como psicomotricista. Entonces, el nacimiento de la psicomotricidad en Francia aparece junto con lo que se llaman los intersectores en psiquiatría infantil, o sea que son equipos pluridisciplinarios con psicoanalistas, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores, etc. Y el desarrollo de la psicomotricidad se va a hacer con el desarrollo de los intersectores y de la psiquiatría infantil. Y hay que decir también que si la psicomotricidad nació a través de la investigación y a través de la investigación de este autor, vamos a dedicar bastante tiempo, vamos a tener que esperar bastante tiempo en Francia antes de que se haga más investigación en torno a este tema. Porque resulta que como son estudios paramédicos, no existe la posibilidad en Francia, como psicomotricista, de hacer investigaciones en el campo de la psicomotricidad. Si se quiere dedicar a la psicomotricidad en Francia, hay que ir hacia una disciplina paralela, psicología, por ejemplo, realizar un doctorado y luego, después de 10 años o 8 años de estudio, sí se puede dedicar a investigación. El problema es que después de 10 años de estudiar psicología, generalmente no queda mucho, o sea, muchos profesionales no quieren hablar de psicomotricidades, pasan a otra cosa. Y entonces somos unos pocos que se resisten, pero es un sistema que realmente no permite a la investigación desarrollarse en el funcionamiento de los estudios universitarios franceses como están hechos actualmente. Les voy a contar un poco cómo hemos logrado evitar esta dificultad y cómo hemos podido hacer investigaciones en el campo de la psicomotricidad. Pues es un tema importante porque lo hablaba con Leticia y me enteré porque estoy descubriendo lo que están haciendo acá, y es muy interesante para mí. Y me enteré de que tienen una capacitación en 5 años con una cierta autonomía en relación con las escuelas de medicina y con las escuelas de psicología. Y para mí esto realmente es una gran suerte que tienen acá. Es algo que tiene mucho valor, que se merecen, me imagino, y es muy importante porque durante mucho tiempo en Francia sufrimos del hecho de que teníamos una cierta dependencia con el ámbito de la medicina y de la psicología. Y a nivel teórico necesitamos mucho tiempo para poder pensar por nuestra cuenta en el ámbito de la psicomotricidad. Y la psicomotricidad es ante todo una práctica. Y hay un pensamiento práctico también, pero no es suficiente saber trabajar en este ámbito. Hoy en día hay que difundir nuestra práctica también. Y tuvimos muchos problemas en Francia por esta dificultad que teníamos por difundir los conocimientos en nuestro ámbito en Francia. Entonces, voy a volver un poco a esta dimensión histórica. Estábamos hablando de los años 70, 80, el desarrollo de la psicomotricidad, la psiquiatría infantil también. Hay muchos trabajos realizados, una reflexión alrededor de estos temas que tiene lugar en Francia, y en ese momento, en estos años, la psicomotricidad recibe mucha influencia por parte de del psicoanálisis. Y no sé lo que ocurre aquí en Argentina, quizás lo charlemos después. En Francia nos costó mucho encontrar una manera de pensar las prácticas de psicomotricidad de por sí. Yo llamo este periodo, lo llamo el periodo del todo psíquico.
O sea que durante este periodo todos los trastornos psicomotores se consideraban como un síntoma en el sentido psicoanalítico del término, ¿no? O sea, una formación del inconsciente o un retorno de lo negado, digamos. O sea que esta postura del todo psíquico es la interpretación término por término de todos los fenómenos corporales en una unidad significante y simbólica. Entonces, le decía que la psicomotricidad nació después de estos trabajos, pero después vamos a dejar de lado este pensamiento complejo y ver solamente los trastornos de psicomotricidad y vamos a dejar de lado las funciones instrumentales. Ese es un punto muy importante porque actualmente todo el mundo dice que hace falta tener un enfoque complejo, pero cuando empezamos a mirar de más cerca, nadie tiene este enfoque complejo porque es un enfoque muy difícil. Es muy difícil tener un enfoque de manera compleja de los fenómenos corporales. Entonces, durante mucho tiempo se va a hablar de expresión corporal. Hasta los años 90, 2000 en Francia hablamos de la expresión corporal. A partir del año 2000 hay un término que aparece y que cambia las cosas. Vamos a hablar de mediación corporal. Estos términos son muy importantes. No se trata solamente de un cambio de terminología, sino que también muestra otra manera de pensar el cuidado psicomotor. O sea que en esta noción de mediación, vamos a volver a verla, vamos a interesarnos al proceso terapéutico específico de la mediación. Estas terapéuticas psicomotoras utilizan mediaciones corporales, mediaciones con el juego, pero ¿qué es este proceso de mediación en sí? ¿Cómo se puede diferenciar este proceso de mediación con un proceso terapéutico más clásico en el campo de la psicoterapia a la silla de bebé y tira un objeto al piso, ¿no? Conocen esta historia. El niño tiene 10 meses. ¿Y qué ocurre? La madre recoge el objeto y se lo da de vuelta, ¿no? Como es un bebé que no es muy simpático, vuelve a tirar el juguete o vuelve a tirar el objeto, al piso, y etc. Entonces, si uno es un cognitivista, se va a interesar a un momento particular en este juego, que es el momento en que el niño tiró el objeto por primera vez al piso y que no lo buscó. O sea que el objeto desapareció de su vista. Es lo que se llama la permanencia del objeto. Y es así como el niño piensa que ese objeto no existe más para él. Ahora, si uno es un neuropediatra, se va a interesar por la manera en que el niño tiró el objeto, lo volvió a recuperar cuando se lo devolvieron y ver si en su manera de recuperar el objeto su sistema nervioso central está íntegro. Ahora, si uno es un especialista de psicología del desarrollo, hay muy buenas películas sobre esta secuencia que se realizaron. Uno se va a fijar con una velocidad lenta. A velocidad lenta vamos a ver que el niño, antes de tirar el objeto, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a mirar su madre, la mira a su madre, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que el chico está verificando a través de la respuesta que le va a dar su madre, va a verificar si su madre se enoja. Entonces filmamos la madre, vemos lo que ocurre a nivel de la mirada, a nivel de los ojos. La primera vez que el niño tira el objeto, la mamá le da de vuelta el objeto y le dice, bueno, basta, pero amablemente y riéndose. La segunda vez la mamá se empieza un poco a enojar, el tono de voz es distinto.
momento los ceños se van frunciendo. La tercera vez, la mamá ya está enojada. Y el psicólogo de desarrollo mostró muy bien esta secuencia. Y lo que el niño aprende a través de lo que yo llamo el comercio de los objetos. Lo que el niño aprende entonces es el conjunto de las relaciones humanas. Me dice la verdad, hasta dónde va a llegar, qué está pensando. Todo eso piensa el niño, que es lo que ocurre en la cabeza de su mamá. Ahora, si uno es un psicoanalista, va a ir un poco más allá y va a pensar las cosas de manera un poco más intrapsíquica y va a ver la dimensión agresiva que existe en ese juego por el lado del niño y por el lado de la madre. Y cuando uno es un clínico, sabe que las madres que tienen problemas de relación con sus hijos se niegan a aceptar esta dimensión agresiva que existe en el juego, que siempre existe en el juego. Entonces, acá vemos, esta es la misma realidad, pero con un enfoque totalmente distinto según el observador que tenemos. Cuando el niño está jugando, eso es lo extraordinario, el niño hace estas tres cosas juntas y nosotros tenemos que recortar parte del real de lo que el niño está haciendo para tratar de intentar lo que está haciendo el niño, pero el niño desarrolla sus capacidades neuromotoras, de relación, cognitivas, desarrolla sus capacidades intersubjetivas también y lo hace todo eso en el mismo movimiento y en el mismo momento. Ahora, la cuestión del jugar con es esta idea de que el trabajo del psicomotricista no es interpretar el contenido del juego, sino que el juego ya es, como lo demostró Winnicott, un proceso terapéutico a partir del momento en que va a ayudar al niño a entrar en el proceso transicional. Voy a detenerme acá, porque si no podríamos hablar mucho de esta cuestión del juego, que es muy interesante, pero quiero seguir con el tema que estaba desarrollando antes, que eran los distintos trabajos y las reflexiones que tuvieron lugar en Francia. También pensamos en los cuidados específicos de los niños y los infantes o bebés. Empezamos a desarrollar trabajos sobre las mediaciones corporales con los adolescentes también, porque los adolescentes es difícil trabajar con ellos, es más difícil aún, es difícil también charlar con ellos. Y en Francia existe una psicomotricista, Catherine Bretel, que trabajó mucho con estas cuestiones sobre mediación corporal con estos distintos tipos de chicos. Entonces, también se desarrolló lo que eran los test psicomotores, los ensayos en poblaciones específicas. Y todo esto para decirles entonces que aunque no existía la investigación, los psicomotricistas no se quedaron sin pensar y realmente analizaron lo que hacían en su práctica. Hizo falta mucho tiempo para llegar a una reflexión que sea una reflexión separada del campo de la psicología, del psicoanálisis y que pueda constituir realmente una reflexión propia en cuanto al terreno de la psicomotricidad. En los años 2000, con un colega y amigo mío, Olivier Moyano, hemos implementado un diploma universitario en la Universidad de París 6 de investigación para la clínica en psicomotricidad. Es el primer diploma en el cual podíamos formar psicomotricistas para la investigación. Nosotros fuimos formados en el campo de la psicología y pensamos que era un problema. Los psicomotricistas que querían investigar tenían que volver a retomar los estudios de psicoanálisis y psicología. Entonces pensamos con el profesor Basquin, en aquel momento, que era el responsable de esta formación de la que estoy hablando, pensamos entonces con este profesor que podíamos formar psicomotricistas para que hagan investigación en psicomotricidad. Y a partir de este momento, entonces, hubo muchos trabajos de investigación que se realizaron en el campo de la psicomotricidad. No les voy a hablar detenidamente de estas investigaciones porque Débora va a hablar de esto mañana, creo. Así que
Pero la idea nuestra era formar psicomotricistas para que hagan investigación a través de la investigación. O sea, como a partir de una cuestión clínica, podemos transformar esta cuestión clínica en una cuestión de investigación, como investigar en la clínica. Cuando uno es psicomotricista, tiene preguntas en cuanto a la clínica. Pero no es suficiente tener preguntas en cuanto a la clínica para que eso se transforme en una investigación. Hay un trabajo detrás que necesita hacer primero una revisión de la literatura, de la bibliografía, plantear una problemática, plantear hipótesis que puedan ser operativas, o sea, hipótesis que podemos verificar. Entonces hemos capacitado gente hace 10 años, psicomotricistas, para que se dediquen a la investigación e hicieron realmente unas cosas muy interesantes. Y actualmente estamos capacitando 10 psicomotricistas a partir de investigaciones de las que les voy a dar unos ejemplos luego. Bueno, se los voy a dar ahora porque si no me voy a olvidar. Entonces, tenemos un autor que se llama Séverine Michel, que realizó lo que se llama balance gerontopsicomotor, que es el primer balance de psicomotricidad para las personas de edad avanzada. Y actualmente, para darles algunos ejemplos de las investigaciones que se están haciendo, hay una investigación que hace Jean-Marc Aujourdin sobre la implementación de una escala de distancia relacional en el niño autista. Y otra psicomotricista que trabaja con los autocontactos con los autistas, con los niños autistas, porque los niños autistas tienen una manera muy particular de relacionarse con su cuerpo, lo saben. Y entonces ella hizo un estudio comparativo para saber si había realmente diferencias importantes y en qué grado, y eso lo hizo en relación con una población testigo y que comparó con una población normal entre comillas, por supuesto. Véronique Charbon también, estoy tirando nombres de gente que trabajó en distintos proyectos. Ella trabaja en la gestualidad particular de los chicos disfásicos. Disfasia es un trastorno particular. Hay muchos trabajos realizados a nivel internacional, hay muchos trabajos realizados sobre la especificidad del lenguaje en los niños disfásicos, pero no nos interesamos demasiado al mensaje infraverbal en este tipo de niños, y ella está realizando una investigación sobre este tema y estamos teniendo muy buenos resultados sobre estas cuestiones. Me olvidé de mostrarle las diapositivas, me doy cuenta. Bueno, vamos a volver entonces sobre nuestro autor, a Julia Guerra, que nombramos al principio, para decirle que él, en su visión compleja de los trastornos psicomotores, y sigue siendo algo válido hoy en día, él entonces hacía una diferencia, tal vez lo saben, no sé, díganme si es el caso, pero así puedo acelerar un poco. Él diferenciaba lo que llamaba el potencial de base, que son las características personales innatas del bebé, y el equipo de base, que son las características que se construyen a partir de la relación con el entorno. Y también diferenciaba, y eso es muy importante, lo volveremos a ver luego porque hay muchos trabajos que dejan de lado esta cuestión, lo que él llamaba la constitución de las funciones. Cómo las funciones se constituyen, esa es la perspectiva del desarrollo, desde el punto de vista del desarrollo, con la realización de las funciones. Diferenciaba estas dos cosas, o sea, la forma en que las funciones están tomadas en consideración en el campo de la relación así y a otros. Le dejo entonces leer la frase
de a Julia Guerra parece así un poco relativamente banal para los psicomotricistas, pero en las investigaciones que estamos haciendo sobre los trastornos instrumentales no es ninguna banalidad. Y es importante diferenciar lo que es la constitución y lo que es la realización de las funciones. Actualmente hay muchos trabajos en el campo de las neurociencias sobre la constitución de las funciones, cómo se constituyen las funciones, pero se tiende a dejar de lado la cuestión de la realización de las funciones. Y las funciones psicomotoras, como ya les dije, en esta pequeña secuencia del niño que tiraba un objeto al piso, estas secuencias se constituyen en el mismo tiempo, o sea, a la vez que se realizan, en el mismo tiempo que se realizan. Entonces, en el 74 se creó el diploma de estado de psicomotricidad, entre el 74 y el 2000 se multiplicaron los trabajos clínicos y las reflexiones teóricas desde el punto de vista psicodinámico. En el 2000 se crea el diploma en psicomotricidad y entre el 2000 y el 2013 llegan a Francia lo que llamamos las prácticas basadas en pruebas. Evidence Medicine Base, como dicen los anglosaxons. Es EBM, la sigla en inglés, Evidence Medicine Based. No sé si acá se usa Evidence Based Medicine. Si no lo conocen todavía, seguramente está por llegar a Argentina. ¿Les suena? EBM es la medicina basada en las pruebas. Actualmente, desde hace unos 10 años, voy a hablarles un poco de esto. Entonces, no sé si les va a interesar, pero creo que es algo que finalmente los va a inquietar en todo caso. Hace unos 10 años, entonces, hay un movimiento general, una tendencia que busca tratar en todas las disciplinas. Empezó con la medicina, pero nosotros nos centramos en la psicomotricidad acá, y ellos buscan evidencias basadas en las pruebas. Entonces, medicina que se basa en pruebas a partir de trabajos estadísticos. Alors cette histoire, c'est une vieille histoire, c'est parti, Entonces, enfin c'est pas si vieux que ça, parce que c'était d'abord une idée française, des tiempo, no tanto, porque viene de ideas francesas. Saben que los dans les franceses pays a veces tenemos anglo-saxons. ideas raras y lo C'est exportamos a arrivé los dans les países années 80, anglosajones. et il se Entonces, en los trouve que años c'est arrivé 80, dans une esto faculté de llegó a los médecine países en anglosajones Ontario, y qui particularmente s'appelle una McMaster. facultad de medicina en Ontario Où que va se llama naître McMaster. le concept Y ahí novateur nació de el médecine fondée concepto sur les innovador preuves. de la On appelle ça medicina aussi la basada en las médecine factuelle. pruebas, que también se llama medicina fáctica o factual. Alors, au départ, c'était un souci En un pédagogique principio de era una formation des inquietud médecins. pedagógica de capacitación C'est-à-dire de qu'on s'est médicos, es rendu decir, compte que que nos si dimos les médecins cuenta devaient que si connaître à un peu près médico tout ce tenía qui que devait se faire dans conocer leur más champ o de menos todo lo que compétences, tenía que hacer en il su campo de faudrait qu'ils arrivent à competencia, lire. Ils tenía avaient que calculé poder ça, alors leer maintenant ça más o serait menos, y lo habían beaucoup calculado, plus, mais hoy seguramente en serían mucho 1995, más il aurait fallu qu'ils materiales, lisent pero 19 en articles esa par jour época, en el 95 eran 19 pendant artículos por 365 jours par los an pour arriver à se mettre 365 au días niveau del par año rapport aux para poder connaissances. alcanzar el nivel de Donc on conocimientos s'est dit on ne peut pas continuer necesarios. comme ça parce qu'il va y avoir Y des médecines nos à dijimos plusieurs que no vitesses. podía Donc il seguir faut así essayer porque de iba a former haber les médecins d'une manière médicos spécifique. con distintas velocidades On a y essayé distintos de former grados, des y entonces médecins avec teníamos une que formar pédagogie médicos spécifique, específicos, con lo qui cual est ce qu'on se appelle creó una l'évidence base pedagogía médecine. específica que es lo que se llamó EBM. Donc l'évidence base médecine a été Entonces, conçue el comme une EBM démarche de se creó recherche des como meilleures preuves una disponibles pour manera de résoudre un problème investigación con clinique. los recursos disponibles para reducir la investigación clínica. Alors elle est traditionnellement divisée en quatre Tradicionalmente se étapes. dividió esto en 4 etapas. La première étape, c'est la La primera formulation du etapa problème es la médical en une question formulación del claire, problema précise médico et admettant en une términos réponse. claros, precisos y que Ça admitan paraît una évident, mais respuesta. enfin, des fois, quand Entonces se vous formulan lisez preguntas claras para des poder articles, ça paraît alcanzarlo. pas si évident que ça. Generalmente cuando uno lee un La artículo recherche no des resulta tan articles les plus claro. pertinents par rapport à La la question, investigación entonces de la bibliografía más l'évaluation de la pertinente para el fiabilité problema, la et les conclusions evaluación extraites des articles y las conclusiones que se extraen de estos l'intégration des artículos y la conclusions integración de las pour répondre à la conclusiones question para initiale. responder a la pregunta inicial. Alors dans ce projet, au en este début, il y avait l'idée proyecto, donc, qui en un était une idée tout à fait principio, intéressante de former les
se buscaba, y era muy interesante lo que buscaban, formar médicos, paramédicos y psicomotricistas con el nivel de prueba más interesante a nivel de una cuestión clínica, por ejemplo, de autismo o de hiperactividad, lo que sea. Entonces, teníamos que enseñarle al profesional a hacer una revisión de la bibliografía, una revisión crítica de lo que tenía disponible. Y la idea de los que fundaron esta metodología, ellos, y es muy importante, es lo que está en el tercer punto, buscaban la experiencia clínica y el conocimiento sistemático clínico del práctico, de la persona. Y el último punto es la preferencia del paciente, que también es esencial. Los últimos dos puntos actualmente, digamos que ya no se usan. Desaparecieron, digamos. Con lo cual, hoy nos interesamos más en los datos y en la investigación. Y voy a hablar de eso porque es lo que realmente nos preocupa, es cómo investigar en el campo de la psicomotricidad. Alors, il y a des niveaux de preuves. Entonces, tenemos niveles de pruebas, de evidencia. Les voy a dejar leer un poco las diapositivas después, voy a dejar estas presentaciones para que las tengan después, así que no se preocupen mucho por tomar notas, prefiero que traten de entender lo que estoy tratando de explicar. Entonces venía diciendo entonces que tenemos distintos niveles de evidencia. En primer lugar tenemos evidencia clínica aleatoria, lo que llamamos metaanálisis, que son ensayos clínicos aleatorizados o randomizados, no voy a entrar en detalle acá, son procedimientos estadísticos particulares. Un segundo nivel de evidencia necesitamos evidencia clínica y ensayos clínicos aleatorios también. No voy a leer todos los niveles, pero cuando lleguen al final van a ver que el último nivel, que es realmente muy poco elevado, es lo que se llama la evidencia científica, que procede de documentos o opiniones de comités de expertos. Actuellement, si on devait classer le niveau de recherche dans le champ de la psicomotricité, clasificar el nivel de investigación en el campo de la psicomotricidad, creo que nos ubicaríamos más o menos entre los niveles 6 y 7. Ce qui est très embêtant, lo cual es muy molesto, porque estos niveles de evidencia se integran a través de organizaciones intergubernamentales. Entonces, cuando uno implementa una práctica, nos dicen, bueno, sí, entonces vamos a empezar a hacer esta práctica, pero ¿qué nivel de prueba tiene? Cuando uno no tiene suficientes pruebas, suficientes trabajos de investigación de nivel elevado, y es lo que está pasando en Francia ahora, nos imponen una manera de trabajar con un nivel de pruebas distinto, y esa manera de trabajar viene de los países anglosajones. Y les digo que no es un enfoque complejo de los trastornos psicomotores, es un enfoque que trata de hacer desaparecer el síntoma únicamente. Entonces hay ensayos clínicos que son aleatorizados, son trabajos que se prestan muy fácilmente a este tipo de investigación con niveles de prueba que no son de 1 o 2, sino 3 o 4 en general, son niveles mucho más elevados que los que tenemos nosotros y los que podemos tratar de hacer valer en nuestros distintos estudios. Y hoy, como hay restricciones financieras, no sé si es lo mismo acá, si tienen el mismo caso, pero nosotros en Europa tenemos restricciones económicas y no es por azar que esto pasó en el año 2000, es porque también teníamos problemas económicos y necesitábamos rentabilizar. Es decir, que ahora necesitamos hacer que las prácticas se decidan o simplemente únicamente según el nivel de evidencia. Con lo cual hoy hay una especie de, vamos a decir, enfrentamiento pacífico entre los defensores de una psicomotricidad basada en la evidencia, en general es una psicomotricidad que se apoya en los trabajos de los anglosajones. Y quisiera aclarar igual que en los países anglosajones no hay psicomotricistas tampoco. Ellos tienen terapias ocupacionales, tienen muchas otras profesiones también, pero no psicomotricistas. Creo que culturalmente parece imposible que tengan psicomotricistas porque hay una dimensión cultural en la que no voy a entrar en este momento, pero la cuestión del cuerpo y la relación con el cuerpo es también una cuestión cultural muy importante, con lo cual nos están diciendo que tenemos que hacer psicomotricidad
psicomotricidad como en los países anglosajones y no se sabe qué es lo que va a pasar porque no tienen psicomotricistas. Y va a ser tan específico en realidad que no vamos a tener que capacitar a personas en 3-5 años para hacer este trabajo alrededor de esta desaparición de diferencias. Yo soy optimista, pero seguramente va a mejorar. Un poco pesimista, perdón. Y esta manera de investigar, de apoyarse únicamente en los trabajos de investigación, nos presenta un problema, tanto en el campo de la medicina como, y aún más, en el campo de la psicomotricidad, porque son trastornos mucho más complejos. Es la misma inquietud que tenemos con la clasificación de diagnóstico, porque la clasificación de DSM-4 ahora pasó a DSM-5 y antes lo hacían investigadores y discutían lo mismo, con los mismos nombres, sobre las mismas enfermedades. El problema es que esta clasificación pasó a ser clínica directamente. DSM-4 se trata desde la clínica y el DSM-5 seguramente tampoco se vaya a tratar de esta manera. Estamos haciendo mucho a nivel de investigación, es decir, que estamos tratando de imponer trabajos de investigación con las pruebas más contundentes para encontrar una sola manera de hacer psicomotricidad o que no haya tampoco una sola manera de hacer desde la medicina o en todas las profesiones médicas o paramédicas. Y esto presenta realmente un problema. Hay mucho trabajo actualmente que critica esa manera de hacer clínica. Es lo que voy a tratar de contarles ahora. Voy a hablar de los límites de esta manera de hacer psicomotricidad basada en las pruebas. Los psicomotricistas que trabajan de esa manera, hay una escuela de psicomotricidad en Francia muy conocida, no voy a decir la ciudad para no hacer acá publicidad, y conozco muy bien al director, pero tampoco quisiera pelearme con él. Pero ellos dicen que hacen psicomotricidad relacional. Nosotros hacemos relacional según ellos y ellos se basan en las pruebas. Es una psicomotricidad que no es relacional. Ellos tienen esta manera de llamar a cada campo. Alors, la première Entonces, el primero de los límites o de las críticas que se pueden hacer respecto de esta manera de trabajar es que lo que nos dicen es que mientras no tengamos pruebas no podemos trabajar de cierta manera con los niños. Tenemos muchos problemas con los niños autistas y las asociaciones de padres de niños autistas exigen que trabajemos de manera muy particular. Ciertas asociaciones de niños autistas, no todas, exigen que trabajemos de una manera particular, que es más de enseñanza, o sea, teach, o del método ABA, no sé si lo conocen. Es muy interesante, pero lo que nos preocupa es que nos dicen, bueno, estas son las que han sido validadas. Y su método, el de ustedes, por ejemplo, para Francia trabajamos acercando a los niños autistas al agua, usamos el agua. Es un trabajo apasionante, pero como no hay investigaciones válidas en este campo, nos dicen, bueno, está todo muy lindo, pero basta de chaposear en el agua con los chicos, ahora hay que ir a trabajar en serio. Tienen que seguir uno de estos dos métodos, teach o ABA. Son métodos muy interesantes, pero no son psicomotrices específicamente. Entonces, es difícil, o resulta difícil reivindicar nuestra manera específica de hacer psicomotricidad. Entonces nos dicen, si ustedes no tienen pruebas, no pueden trabajar. Bueno, a ver, si en psicomotricidad tuviéramos que tener únicamente estudios aleatorizados con métodos de trabajo basados en pruebas, podríamos hablar muchos días y no tendríamos mucho trabajo, porque estudios verdaderamente aleatorizados que se centren en la psicomotricidad realmente no hay. Hablo de la psicomotricidad, pero es lo mismo para el caso de la medicina. La gran dificultad es la incompatibilidad. Es decir,
Es muy interesante para los tomadores de decisiones tener estos elementos, porque van a poder hacer una elección, pero también es un problema a nivel clínico, porque la clínica queda relegada únicamente a un nivel de cantidad de estudios estadísticos. Es decir, que no podemos resumir la clínica en estudios estadísticos, por más bien hechos que estén. Además, cuando uno hace estudios estadísticos, se ve forzado a tener datos que sean blancos o negros, como decimos en la jerga. La gente tiene que entrar en un casillero o en otro y no vamos a tener sintomatologías muy particulares. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un trastorno psicomotor específico, como es la disgrafia, vamos a trabajar únicamente con chicos que tengan un tipo particular de este trastorno, porque si no, todos los demás que tengan trastornos combinados no van a poder entrar en el estudio. Entonces, tenemos pacientes modelos que en la realidad clínica no existen, porque nuestros pacientes son mucho más mixtos. Tienen trastornos psicomotores, tienen trastornos para la escritura, un trastorno de atención, pueden tener otras dificultades en el plano de las relaciones también. Es algo que no es ni blanco ni negro, es algo más bien gris. Es lo que llamamos las zonas grises, las gray zones en inglés. Ellos, los anglosajones, tienen una palabra para calificar esa clínica particular. El segundo punto que es importante es que el hecho de no tener la prueba de eficacia de un tratamiento no quiere decir que el tratamiento no va a ser eficaz. Hay conocimientos que van a llevar tiempo antes de poder ser demostrados en el plano científico. Hay agricultores que pudieron hacer manipulaciones genéticas mucho antes de que se supiera cómo funcionaba la genética. Hicieron selecciones en las plantas, en los animales. Me parece que mismo los navegantes dieron la vuelta al mundo antes de tener satélites que mostraran cómo avanzaban y cómo tener una cartografía completamente precisa. Entonces, en el campo de la investigación también hay una parte que es de descubrimiento. Y lleva tiempo que ese descubrimiento, sobre todo cuando se trata de ámbitos muy complejos, lleva tiempo poder validar esos descubrimientos en el campo científico. Entonces, no podemos frenarnos únicamente pues, hasta que tengamos la validación científica, porque entonces no vamos a poder tratar a un paciente si tiene una inestabilidad, tiene problemas o trastornos de escritura, tiene disfasia. Uno le dice, no, perdóneme usted, pero en el campo de la ciencia usted no entra en el cohorte, vamos a esperar a que tenga un síntoma definido para poder tratarlo. Va a ser muy complicado. El segundo riesgo es el de la normatividad. Es decir, que vamos a ubicar un individuo según una norma. Entonces, en este concepto y en todos los trabajos más de cognitividad, de comportamiento, de conducta, siempre hay una relación con la norma. Entonces, el niño se va a resumir de cierta manera en un número, una constelación de valores que se van a comparar con un valor de referencia. Entonces esto, por supuesto, plantea muchos problemas porque es difícil hacer clínica a través de números. Es el tren. Es el tren, ¿qué pasa? No vine acá con esos trabajos, no los traje porque no vengo a defenderlos, pero como decían, esos trabajos realmente es un seguimiento de estadísticas, no hay un seguimiento del sujeto. La última vez una presentación de un gran profesor de psiquiatría, tampoco voy a decir su nombre, para tratar de presentar entonces una investigación en psicomotricidad, él presentaba un caso. Y había una situación en la que presentaba toda una serie de estadísticas muy interesantes, de hecho, pero al final del seminario le preguntaban con esto si es un chico o una chica. Y no sabía si era varón o mujer. Entonces,
es bastante molesto llegar a ese nivel de clínica y decir, bueno, sí, efectivamente se puede tener una visión estadística con cosas que pueden ser muy interesantes, pero uno no sabe si la persona con la que trabajó era un varón o una mujer. No estoy inventando, este es un caso real. Alors la difficulté, y entonces la dificultad es que esto se congela o se frena a partir del momento que uno se fija en un número. Esto nos da una imagen congelada del desarrollo. No nos permite captar algo que es mucho más importante para mí, que es el proceso. El proceso terapéutico. ¿Cómo se desarrolla este proceso terapéutico en el campo de la psicomotricidad? Es un punto muy importante. Cuando se habla de proceso se habla de desarrollo temporal. Uno hace estas cosas en un momento T, un momento T más 1, T más 2, lo que sea, pero uno pierde algo del proceso para llegar a una imagen que va a ser muy congelada o estática. El problema de separación de la norma es que cuando uno se separa no nos permite construir un proyecto de cuidado o de atención. Tenemos que llenar un déficit o una falta. Hay un autor que no sé que lo conoce, si no leyeron nada de este autor, les recomiendo que lo hagan, voy a tratar de pasarles trabajos de él. Se llama André Boulanger. ¿Les suena? André Boulanger, c'est un... André Boulanger. Boulanger. Comment se dice? Boulanger. Boulanger, c'est un psychologue. Es un psicólogo. Qui a un parcours particulier puisque que tiene una trayectoria muy particular porque il était un élève de Piaget. Él era alumno de Piaget. En Suisse. En Suiza. À Genève. En Ginebra. Et il a travaillé très longtemps avec Piaget. Trabajó durante mucho tiempo con él. Primero fue técnico y después hizo sus trabajos de investigación e implementó una evaluación sensorial y motriz. Y esta evaluación fue muy importante porque no era una evaluación de costado lateral como las otras, era una evaluación clínica que permitía ver el proceso de desarrollo. Y él mostró en distintos niños con distintas patologías que los niños tenían desarrollos muy distintos. Et donc c'était un peu illusoire. Y por lo tanto que era una ilusión tratar de unir el desarrollo del niño únicamente a un número o a un déficit con una idea de una falta que había que llenar o satisfacer. Él mostró la especificidad del desarrollo en la manera de usar la oralidad, la manera de usar la tonicidad, la lateralidad. Y es un trabajo muy rico, es un trabajo muy interesante porque él trata desde el lado clínico estas cuestiones. No es solamente con números que se puede trabajar y hoy es muy difícil de hacer esto. En la perspectiva de la evaluación, par les chiffres, si vous voulez, a través de números, de performance que l'on peut observer, las situaciones de rendimiento que se observan se consideran elementos parásitos que perturban la medición. Entonces hay una parte de la clínica que se va a hacer a un lado, porque a partir del momento en que no encuadre con la manera de evaluar los factores, se la va a hacer a un lado. Es muy importante porque la clínica no puede entrar en un casillero o en otro. Entonces en algún momento vamos a tener que hacer a un lado un montón de información clínica. Hay mucha información clínica que se apoya únicamente en información estadística y tenemos informaciones pobres. El trabajo hay que hacerlo en grandes poblaciones. Yo creo mucho en estos trabajos cuando se los hace en grandes poblaciones, con preguntas claras, precisas, pero bastante generales. Y no puede darnos una clínica para cada caso, lo que uno se puede encontrar todos los días con niños, con adultos, con adolescentes. Eso es lo que es importante. Hay como una deshonestidad de decir que uno puede hacer clínica a partir de esas herramientas. Se pueden hacer estudios epidemiológicos, se pueden hacer estadísticas de grandes grupos. Es muy importante hacer estudios estadísticos en grandes grupos, pero no podemos hacer clínica con esta manera y con esta metodología estadística. Es por eso que habíamos implementado con Olivier Moyano este diploma universitario de investigación
tratábamos de mostrar y de capacitar psicomotricistas para que hicieran investigación a partir de metodologías adaptadas a su clínica. Si uno quiere hacer investigaciones y construir tests, por ejemplo, para validar métodos, puede usar las estadísticas, pero no son necesarias las estadísticas para cada investigación clínica. Hay muchas investigaciones clínicas hoy por hoy que son investigaciones clínicas integrativas que permiten hacer investigación en el sentido más profundo del término sin usar todo ese arsenal que en algún momento nos limita mucho respecto de lo que es la clínica. Bien, para tratar de hablar de algunos elementos, porque no quiero hablar nada más que mal de la manera de investigar, ¿no? Pero voy a tratar de mostrarles cómo se puede tratar de investigar de otra manera, de una manera más adaptada a la investigación clínica. Voy a hacer unas propuestas. La primera propuesta es de tener una reflexión epistemológica. Por eso empecé por la historia y por la epistemología. No se puede hacer historia sin tener una visión epistemológica, al menos en el campo de las ciencias humanas. Y lo digo porque actualmente no sé cómo es la situación en sus universidades, pero colaboré en una investigación en México sobre los trastornos de la lateralidad y voy a retomar este tema en un rato. En la Universidad de México, los criterios de investigación siguen los criterios anglosajones, particularmente estadounidenses. Es decir, que a los alumnos se les dice al término de 5 años que los trabajos ya no valen la pena. Entonces, solamente tienen que leer trabajos o papers de hasta 5 años de antigüedad. A partir del momento en que uno capacita a investigadores que se forman a partir de investigaciones de un máximo de 5 años de antigüedad, les digo que no hay capacidad crítica sobre el tipo de investigación que estos investigadores hacen. Esto se puede hacer en el campo de las ciencias físicas, de las matemáticas. Sí, seguramente se justifique porque se avanza tan rápidamente y el conocimiento es tan importante que es necesario limitar los conocimientos. Pero cuando uno aplica esas metodologías en el campo de las humanidades, tiene resultados completamente absurdos. En realidad, lo que les pasaba es que los últimos trabajos que habían encontrado eran de los años 70, con lo cual tuvieron mucha dificultad en hacer que la universidad aceptara esos criterios. Esos criterios son internacionales, yo no estoy inventando nada. No es que en México no les gusta, es que ellos retoman los criterios más usuales, que son los internacionales. Entonces, una referencia a un enfoque epistemológico. En Francia tuvimos muchos investigadores que trabajaron en esto, muchos historiadores. Raymond Murcia, ¿no? Vino a Argentina. Hay personas de muy alto nivel. Fabien Joly también. Hubo muchos investigadores en la epistemología sobre lo que es la psicomotricidad, sobre los trastornos psicomotrices, sobre la historia de la psicomotricidad y demás. El segundo punto, la segunda propuesta que me parece esencial, es devolver la investigación a la realidad clínica. C'est-à-dire que le souci, c'est que dans les recherches statistiques, la inquietud es que en las investigaciones estadísticas uno se interesa en los trastornos psicomotores. Si el trastorno existe, si sigue, si desapareció, si disminuyó. En la clínica, en la psicomotricidad no se limita únicamente a una clínica de trastornos psicomotores. Hay muchos psicomotricistas que trabajan con trastornos que no pertenecen a su campo de trabajo. Pueden ser investigaciones muy interesantes, con lo cual hay que tratar de ampliar esta terapia psicomotricista para concebirla de manera más amplia para el cuidado o la atención psicomotriz.
C'est-à-dire d'essayer de resituer les troubles psychomoteurs dans des données d'ordre psychique, cognitif, cognitivos, instrumentales de la praxis, pero también tener una visión compleja, una visión integrativa o abarcativa y no centrarse únicamente en la cuestión de los síntomas. Con lo cual no hay que limitar los objetivos de la terapia psicomotriz, que es lo que se está haciendo, únicamente a la resolución de los síntomas a los que se apunta. No se puede interesar en la mejora de las capacidades funcionales, en la reducción de la discapacidad. Entonces hay un significado estadístico y uno terapéutico, y no son superponibles, no son simultáneos. Cuando uno evalúa esto, los trabajos estadísticos son muy importantes, hay que devolverles su lugar. El problema es los trastornos. Y esto plantea realmente cuestiones de fondo. Porque si uno intenta ampliar, cuanto más se amplíe el campo de investigación en cuestiones complejas, menor va a ser la validación externa. Menor va a ser la importancia de esta validación externa. Vamos a tener una validación interna que es necesaria, pero la externa no la vamos a tener. Entonces va a ser válido para los pacientes que uno haya podido observar, pero no vamos a poder generalizar. Cuando uno generaliza, el caso es inverso. Tenemos una validación interna débil, duras y las ciencias blandas, que son las ciencias humanas, las humanidades, y es un largo recorrido. El tercer punto es restaurar la dimensión clínica y sobre todo la dimensión intersubjetiva. Es decir, que uno tiende a pensar cada vez más en este tipo de investigación como una objetivización de los factores. Y pensamos que tenemos que considerar al sujeto casi como una rata de laboratorio, es decir, fuera de su contexto, su entorno. Es decir, que no tenemos en cuenta las implicancias interactivas e intersubjetivas. Con lo cual, una investigación objetiva en el campo de la psicomotricidad es una investigación que tiene en cuenta lo que entra en juego en las relaciones en el plano corporal. Esto es difícil de hacerlo entender. Una investigación verdadera debería tener en cuenta este campo, con lo cual nos dan herramientas externas que aplicamos y la dimensión interrelacional e intersubjetiva la agregan y nos quieren hacer creer que es una investigación objetiva. La objetividad de la investigación sería tener en cuenta la subjetividad y es muy difícil de implementar. Empezamos a tener herramientas estadísticas interesantes para tratar de responder a estas cuestiones, pero en general, cuando es una cuestión compleja nos dicen, bueno, simplifiquemos, no nos vamos a preocupar tanto, hay escalas validadas, usemos las escalas y listo. Es muy difícil, lleva mucho tiempo poder implementar verdaderas investigaciones complejas con una dimensión de tener en cuenta el entorno global del individuo. Desde el punto de vista teórico, lo importante es mantener la pluralidad. En el plano de las teorías científicas, actualmente hay muchos trabajos en el campo de la neurociencia y es apasionante. A mí me gustan mucho esos trabajos. Lo difícil es tratar de integrarlos a nuestra clínica y eso ya es otra cuestión. Vuelvo a Juriaguerra en los años 50. Él trató de implementar los trastornos 10, troubles 10, no sé si acá hablan así, dispraxia, disfasia. Durante mucho tiempo, nos olvidamos que los primeros en trabajar y hacer trabajos sobre la dispraxia fue Juriaguerra. Estos trabajos eran desconocidos en el mundo anglosajón. Las neurociencias llegaron y ahora en los años 2000 nos dicen, bueno, hay trastornos nuevos. Es casi una epidemia en Francia. Hay hasta una jornada de los trastornos DIS. Van a los sitios franceses y van a ver que hay como una epidemia de los trastornos DIS. Son nuevas patologías que nos dicen que acaban de llegar.
son patologías que empiezan y explican el modelo anglosajón con toda una dimensión neurocognitiva que es muy interesante y apasionante, pero que excita toda la dimensión de complejidad, la cuestión instrumental. Se vuelve algo extremadamente específico y que se sitúa únicamente en una dimensión cognitivo-conductual. Entonces, en Francia somos culpables porque no quisimos o no mantuvimos la idea de la complejidad que a Julia Guerra nos había legado, y es un problema que tenemos. Durante mucho tiempo trabajamos en el ámbito psíquico y luego volvió como el boomerang los trastornos DIS, las patologías llamadas de neurológicas, y entonces los psicomotricistas, los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas pensaron, bueno, pero ¿qué pasa? Hay realmente una especie de incomprensión porque apareció en un segundo tiempo de una manera distinta de lo que se había pensado y trabajado en un primer momento. Finalmente, para concluir, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo hace que estoy hablando? Puedo hablar toda una noche, ¿eh? ¿No? Bueno, je continue. Bueno, entonces sigo. Me voy a quedar solo. Donc, pour continuer, la deuxième proposition, la segunda propuesta fue extender el panel de métodos, de los métodos, definir los objetivos y sus límites. C'est-à-dire qu'il faut essayer, je pense, d'être plus dans ce qu'on appelle actuellement, il y a un regain dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, parce qu'on a une fâcheuse habitude en France, on prend ce qui vient des États-Unis, en général le plus mauvais côté, on le prend 10 ans en retard, et eux, ils sont déjà passés à autre chose. Et dans le passé à autre chose, actuellement, aux États-Unis, ils font beaucoup d'études de longitudinales. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que leurs travaux pêchaient par le fait qu'on ne savait pas comment les choses se développaient dans le temps. Problema que no se sabía cómo las cosas se desarrollaban en el tiempo. Entonces toman una serie de pacientes que estudian en 5, 10, 20 años en el tiempo. Entonces hay que tener muchos medios para trabajar así, y nosotros estamos utilizando metodologías que utilizaban hace 10 años en Estados Unidos, y ellos están utilizando lo que nosotros llamábamos en los años 50 la clínica, teniendo en cuenta los procesos terapéuticos, la dimensión del desarrollo, etc. O sea que hay que volver a esta amplificación, esta extensión del panel de los métodos que usamos, definir objetivos, definir los límites de la metodología. Cada metodología tiene su interés y cada metodología tiene sus límites también. Entonces la cuestión es saber qué es lo que planteamos como hipótesis, qué buscamos, cuáles son los límites de esta investigación y cuál es el interés de esta investigación. Alors pour finir sur une note, avant de pouvoir discuter, parce que antes de pasar al intercambio, porque vine acá a intercambiar con ustedes, es lo que me interesa personalmente. Para concluir, entonces, existe un estudio realizado no en Francia, en Suiza, en Ginebra, que realizó Sylvie avec Loiseau, que se publicó en una revista psicomotora. Es un estudio sobre la evaluación de los efectos de la terapia psicomotora, y es el primer estudio desde hace tiempo en que se toma en cuenta la complejidad y la globalidad del paciente. O sea que no nos vamos a interesar solamente, son niños infantes. No sé si les puedo explicar cuál fue la metodología de este estudio, a ver si lo encuentro. Es un estudio que se realizó con niños de entre 4 y 8 años. Se trabajó con un grupo clínico con chicos que tenían trastornos psicomotores. No les voy a detallar. Y se hizo una comparación entre un grupo clínico y un grupo de referencia, y se demostró, lo cual fue muy interesante porque fue una investigación con una metodología muy global. Se demostró los efectos
niños en cuanto a los trastornos psicomotores y al desarrollo psicoafectivo del desarrollo cognitivo del niño. Es una primera investigación que se acaba de publicar y vemos acá un enfoque global, de tipo global. También está la investigación de la que le hablé, que se hizo en México, por una mexicana, una médica mexicana, que se hizo en el marco de una tesis en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una investigación sobre los trastornos de lateralidad. Esta médica trabaja con un cohorte de niños muy importante. Parce que c'est sur 148 Son enfants 148 niños de 4 a 6 años. Bon, j'ai pas le temps là, peut-être on en discutera tout à l'heure. No puedo entrar acá en el detalle de la metodología de esta investigación, pero ella demostró algo muy interesante, que fue que y es un problema en México, los trastornos de lateralidad en México es un problema. Tienen un modo de aprendizaje de la lectura y la escritura que empieza muy temprano, en edad temprana, y ciertos niños presentan trastornos y eso les obliga a desarrollar una lateralidad muy temprano, y hay chicos que tienen la madurez para hacerlo y otros que no la tienen, lo cual desarrolla trastornos de la lateralidad en los niños mexicanos. Es algo que descubrí. Si tomamos los criterios europeos, el 50% de los niños en un cohorte de 150 tenían trastornos de lateralidad también. Entonces pensamos, qué raro. Y fue interesante y tiene que ver con lo que les decía sobre la particularidad del desarrollo, y es decir que hay que hacer una diferencia entre los funcionamientos de lateralización que son particulares, pueden ser lateralizaciones cruzadas también, pero que no son obligatoriamente trastornos de lateralidad, porque no hay un problema a nivel de la escritura o a nivel del aprendizaje. Entonces tuvo que agregar en la. Y esto demuestra, porque cuando yo era psicomotricista, cuando era joven, me enseñaron que cuando había una lateralidad cruzada era un trastorno de la lateralidad. Y en la población general hay muchos trastornos de lateralidad. O sea que tenemos un desarrollo psicomotor muy específico cada uno, pero no por eso necesitamos una rehabilitación, una terapia o un trabajo sobre estos para resolver estos trastornos de lateralidad. Y ella, que fue formada en la escuela francesa, tenía este enfoque, pensó que un 50% era mucho y que había que dedicarse a estos trastornos de la lateralidad. Y esta investigación es muy interesante porque define lo que se puede llamar un trastorno de lateralidad. Bueno, voy a concluir con un último punto que me olvidé acá de mencionarles en relación con la etiología de los trastornos psicomotores. Es un tema que volveremos a abordar. Actualmente hay muchos trabajos en los que se dice que existe una etiología genética, neurológica, tal tipo de imagen a nivel del cerebelo, medular, etc. No voy a entrar acá en los detalles, hay trabajos muy importantes sobre cada tipo de trastornos, pero hay que saber, y lo digo siempre, hay que saber, porque es un punto muy importante, que no existe ningún marcador biológico fiable de los trastornos psicomotores. O sea que no existe ningún diagnóstico paraclínico que nos permite establecer un diagnóstico de trastorno psicomotor. Es solamente un examen clínico que nos permite hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, una fractura, hay un marcador biológico que es el rasgo de la fractura que aparece en la radiografía, ¿no? Si tenemos una angina, vamos a hacer una muestra y hay un marcador bacteriológico que va a aparecer. Pero ningún trastorno psiquiátrico, ningún trastorno psicomotor tiene un marcador biológico fiable, lo cual no significa que no existan elementos a nivel fisiológico, pero sí quiere decir que no podemos plantear un diagnóstico a partir de un marcador biológico. Ahora, lo que permite validar la idea de que los trastornos son de un origen neurológico o de
neurodesarrollo sería este marcador. Entonces, existe como un engaño cuando dejamos creer que encontramos la etiología de la hiperactividad, de los problemas de escritura. No existe ningún marcador biológico ni en cuanto al autismo tampoco, y tampoco existe un marcador biológico, pero acá no tengo ninguna prueba, es una convicción personal. Nunca vamos a encontrar un marcador biológico, me parece a mí, porque los marcadores en el campo de la psiquiatría y psicomotores son complejos, son patologías complejas que no se pueden resumir a un funcionamiento o a un disfuncionamiento. Y ahí pienso que hay algo que no funciona en nuestra manera de pensar los trabajos de investigación. Queremos intentar, la psiquiatría intentó darse herramientas que utiliza la medicina. Y en medicina tenemos marcadores biológicos para la mayoría de las enfermedades, pero en psiquiatría no tenemos ningún marcador biológico. Y si no tenemos en cuenta esta complejidad, nunca vamos a poder hacer una investigación que realmente tenga en cuenta la complejidad clínica de los pacientes que tenemos que tratar. Bueno, voy a concluir con esto. Muchas gracias por escucharme. Y ahora espero sus preguntas, espero que haya preguntas. Eso que estoy acá adelante. Que sí son temas que nos interesan. Bueno, digo que sí son temas que a nosotros nos interesan. Particularmente yo me quedaba pensando, por estar acá en la universidad, que después hablará la gente que está, hay un trabajo final que tienen que presentar los alumnos al final de la carrera, y que, bueno, estas cuestiones de cómo resolver, cómo presentarlos las tenemos y cómo abordarlo. Pero yo quería detenerme en preguntarte cómo pensás vos que esto influye también en la transmisión de la psicomotricidad a los alumnos en la formación, porque es como qué tipo de psicomotricidad es el que estamos transmitiendo, de qué manera les estamos enseñando a hacer la práctica psicomotriz, o estamos construyendo con ellos el aprendizaje sobre qué es la práctica psicomotriz, ¿no? Cómo esto también influye en la transmisión de la psicomotricidad en la formación del psicomotricista. Bueno, en cuanto a la formación, lo vamos a hablar mañana. Es un punto muy importante. Y la manera en que vamos a enseñar la psicomotricidad, las prácticas corporales, las teorizaciones alrededor de la psicomotricidad o en el campo conexo de la psicomotricidad, son puntos muy importantes para ver cómo los psicomotricistas van a construir la psicomotricidad del día de mañana, del futuro, ¿no? Pero lo que intenté acá plantear como problema es que no vamos a poder seguir manteniéndonos en esta torre de marfil. Vamos a tener realmente que investigar más, validar nuestras investigaciones, y tenemos que hacer esto con medios y metodologías que van a tener que ser adaptadas a nuestras prácticas. El problema que tuvimos en Francia es que tardamos mucho en validar nuestras prácticas durante mucho tiempo, porque en Francia pensamos mucho, hablamos mucho, hay muchos teóricos, pero no queríamos realmente entrar en lo que es la investigación, ¿no? Era algo como para los otros, trabajo sucio. Nosotros trabajamos en la clínica y no queríamos mezclarnos con la investigación. Pero ahora el problema que tenemos es que nos obligan, porque perdimos el tren en un momento, y nos obligan a realmente hacer investigación de una manera que no corresponde con nuestras prácticas. Es lo que intenté explicarles, ¿no? No sé si este problema lo tienen acá ustedes, pero quisiera evitar que tengan este problema ustedes también, Entonces, que desde el principio la cuestión de la investigación en la docencia tiene que aparecer como una cuestión central. ¿Qué es la investigación? ¿Cómo se hace? Formar psicomotricistas para que hagan investigación, porque finalmente la investigación y la clínica son
son dos cosas que se asocian perfectamente bien. Y entonces un buen clínico puede ser un excelente investigador y viceversa. Entonces, la verdadera pregunta acá es cómo formarse para investigar, y hay investigaciones que cumplen con metodologías que se adaptan a nuestras prácticas. No es suficiente ser psicomotricista, aprender cómo hacer psicomotricidad. También hay que formarse para investigar, y es algo realmente apasionante, hay que decirlo. Bueno, en Francia hay investigaciones a nivel clínico. La investigación a nivel educativo, comunitario, no la tenemos, no tenemos ese tipo de trabajo de investigación en Francia. Sé que Anne Gatzel vino acá, ella es la directora de la Escuela de Psicomotricidad de la Salpêtrière, del Hospital de la Salpêtrière, y a ella le interesa mucho esas cuestiones sobre esos enfoques comunitarios. Ahora, nosotros somos más individualistas en Francia, y la cuestión comunitaria es algo un poco tema complicado, como los temas de grupo. En Francia nos costó trabajar sobre el tema de los grupos, y los argentinos nos enseñaron a hacerlo justamente. O sea que tenemos un problema con este enfoque comunitario o de grupo, pero creo que hay cosas muy interesantes en este ámbito, y espero poder aprender también en eso, pero actualmente no es un campo de investigación. Es una pregunta muy compleja. Hablar de esta visión compleja es complejo. Por ejemplo, el ejemplo que intenté darles sobre esta pequeña secuencia, ¿no? Las funciones instrumentales, y acá voy a limitarme a hablar de estas funciones instrumentales, son funciones que se construyen en la relación con el otro. Julia Guerra tenía una frase genial, decía: nuestro cuerpo no es nada sin el cuerpo del otro. Entonces, se construye a través de la relación con el otro. Las funciones instrumentales son funciones que solo se pueden desarrollar en el encuentro con otro, con un prójimo. Entonces es un punto muy importante, porque muestra que son funciones que dependen del equipamiento neurológico básico, pero también que dependen de lo que va a ocurrir en la relación con el otro. Y esto significa que cuando vamos a investigar sobre estas funciones, no nos tenemos que limitar a una visión diacrónica, una visión chata de estas cuestiones, sino que tenemos que intentar tener una visión histórica de estas cuestiones. Las funciones instrumentales tienen una historia para el sujeto y en el desarrollo del sujeto. Y cuando realizamos un trabajo de investigación sobre cualquiera de estas funciones, la función motora, la praxis, la lateralidad, hay algo que tenemos que intentar mostrar en esta historia de la construcción de esta función. Y eso es algo que es muy difícil de hacer entender actualmente, porque nos interesan mucho los trabajos de los neurocientíficos, pero esos trabajos no se interesan a la cuestión de las historias de las funciones, sino que se interesan a cómo funcionan, a sus bases. La historia no les interesa. Y si nosotros, psicomotricistas, no apoyamos esta idea que el cuerpo es algo que se construye, no es un dato, es algo que se construye en la relación y en el desarrollo. Y tenemos un doble anclaje a nivel relacional, a nivel de la relación. Un doble anclaje
en la relación con el otro y en el desarrollo de las funciones instrumentales. Y hay que conservar entonces este trípode. No sé si contesté a su pregunta, Leticia, pero realmente en esta articulación que tenemos que trabajar, cuando tenemos una clínica que deja de lado esta cuestión de la historia, de la evolución de las funciones, pasamos al lado de lo importante. Y digo esto porque también tuvimos una clínica que tenía en cuenta la historia, del sujeto, pero que no tenía en cuenta la historia de las funciones instrumentales. O sea que nosotros, como lo decía Débora, en Francia, en los equipos que tenemos en el campo sanitario, tenemos psicomotricistas que trabajan con los niños, con los bebés, con los adolescentes, con la gente de edad avanzada, con los adultos. Tenemos una clínica muy rica y no nos podemos quejar en este ámbito. Pero a veces es difícil en estos equipos transmitir esta perspectiva del desarrollo, porque el único especialista del desarrollo que tenemos en estos equipos son los psicomotricistas. Y cuando los psicomotricistas se transformaron en pseudopsicólogos, lo que ocurrió en muchos equipos, si pensaban que ya eran terapeutas o psicoanalistas sobre la cuestión del cuerpo, dejaron de lado totalmente la cuestión del desarrollo de las funciones instrumentales. Y creo que es un punto muy importante en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la docencia y en cuanto a la investigación también. Hay que especializarse en el desarrollo, pero no únicamente en el desarrollo neuromotor, sino que en el desarrollo psicomotor en toda su dimensión. No sé si acá en Argentina tienen especialistas de la psicomotricidad que les interesa más la parte psicológica y menos la parte de la motricidad. No sé si tienen también este tipo de especialistas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Una frase que me gusta mucho, voy a seguir citando, de André Boulanger, el famoso suizo que ya mencionamos. Él dice, habitar su organismo para hacer de este organismo un cuerpo. O sea que el cuerpo es algo que se construye. Lo que decía recién, se construye a través de la relación con el otro. Y hay una historia de esta construcción del cuerpo. No es un dato que está acá de entrada y que observamos. Es algo que se va construyendo. Y en nuestra observación, yo les hablaba también de Olivier Moyano, que es un colega mío. Trabajó mucho sobre esta cuestión y nos preguntamos cuál es la transferencia en la psicomotricidad. Esta pregunta de la transferencia en cuanto a la psicomotricidad dio lugar a muchas discusiones, debates, artículos, libros, congresos. Es algo que nos preocupaba, digamos. Y él lo llamaba la relación de implicancia. Algo muy simple, uno observa a un psicanalista trabajando o un psicoterapeuta trabajando. Yo soy psicoterapeuta también, puedo hacer psicomotricidad y la otra cosa. Y no es la misma manera de trabajar, no es la misma implicancia a nivel corporal, no es la misma relación. Y no podemos trabajar únicamente a partir de las herramientas construidas por los psicoanalistas, que son unas herramientas esenciales, pero que no alcanzan a permitirnos entender el campo de la psicomotricidad. No son suficientes. Yo diría que hay algo alrededor de esta construcción, y es cierto que cuando trabajamos con gente de edad avanzada o con adultos, la historia de las funciones instrumentales, cómo se construyó el cuerpo y la observación, quería terminar con esto, estamos creando en Francia, y es algo curioso, estamos creando en un organismo de formación, una formación sobre los fundamentales, los criterios fundamentales
fundamentales en cuanto a la psicomotricidad, porque los psicomotricistas nos están preguntando qué queda una vez que sacamos todo lo que hay alrededor, qué queda de esencial, que funda el campo de la psicomotricidad. Entonces estamos trabajando en esta formación y lo primero que hicimos fue crear un ámbito de observación, porque como formadores lo que pudimos observar es que los estudiantes, los profesionales, y más a menudo los profesionales que los estudiantes, primero están en la interpretación de los hechos y no observan lo suficiente. Y no hay nada más difícil que describir los hechos. Siempre existe una teoría. No creo en la teoría de la tabula rasa, el hecho de que se pueda observar de manera totalmente ateórica. Pero hay una manera de formarse para observar, que es algo esencial en el trabajo que vamos a hacer con estos fundamentales. Lo primero que vamos a enseñar y lo primero con que vamos a trabajar va a ser la observación. Si los psicomotricistas ya tienen una buena formación para realizar la observación, ya hay un buen trabajo hecho en cuanto a la formación de esos futuros psicomotricistas. En la dirección en Francia, los trabajos en psicomotricidad que fueron validados son pocos, tiene razón. No hay muchos. O sea que se los puedo dar, se los puedo facilitar. Esto significa que tenemos mucho para hacer. Hay mucho trabajo, tenemos mucho para hacer y eso es muy interesante. Y en Francia la medicina no es lo que valida. Tenemos que tener metodologías que puedan ser reconocidas a nivel metodológico por nuestros socios científicos, médicos, psicólogos, etc. Entonces, estamos más focalizados en el tipo de metodología a emplear. Después, a partir de ahí, vamos a tener una evaluación en función de los niveles de prueba, y si se puede tener nivel de prueba de número 3, 4 o 2, vamos a tener una cierta validación. Pero la medicina en Francia se limita a validar lo que existe, y en psicomotricidad no existe gran cosa. Entonces el problema es lo que les decía. Existen cosas que pueden parecerse a psicomotricidad, pero que no son psicomotricidad en sí. Y entonces si ocupan el lugar de la psicomotricidad vamos a tener un problema. Hay muy pocos trabajos, es cierto, pero es algo que tenemos que hacer. Yo realmente apoyo la investigación en el campo de la psicomotricidad. Por eso empecé con el autor de Ahuriaguera. Hicimos muchas conferencias por el centenario de su nacimiento. En París hizo un gran seminario en el Colegio de Francia, en Bilbao, donde nació, en Bayona, en el País Vasco. Y realmente me asombró ver, porque es un autor que yo había leído cuando estudiaba, y releyéndolo me asombró la calidad del trabajo de investigación que realizó. Realmente son metodologías de gran calidad suyas. Y actualmente hay un trabajo que está realizando un profesor francés que es una ex psicomotricista, Laurence Duret, que está en la investigación, está a un nivel muy alto de investigación, y acaba de publicar un trabajo sobre dispraxias y está demostrando que las diferenciaciones hechas por Ahuriaguera en los años 60 o 70 siguen siendo válidas en el 2013, o sea que las grandes categorías que él utilizaba siguen siendo válidas, o sea que nos demuestra realmente el valor de este trabajo. Son 63 años y las categorías esas siguen válidas. No. No el libro. On est en train de rééditer, sont pratiquement réédités tous les travaux autour de la todos los trabajos realizados en torno a la psicomotricidad y más allá inclusive, porque hay muchos trabajos realizados con las personas de edad avanzada, se trabajó mucho en el desarrollo, y este verano yo conozco muy bien la hija de Ahuriaguera, que vive en el País Vasco también. Y este verano entonces con Fabien Joly, que es uno
des psicomotricistas que trabajan desde hace mucho tiempo con estas cuestiones, vamos a ir a ver la biblioteca de Ajuriaguera, porque hay muchos trabajos que no se publicaron y vamos a tratar de recuperar ciertas obras y publicarlas. Y estoy haciendo un llamado, porque vamos a crear una asociación de los amigos de Ajuriaguera para implementar o crear investigaciones con enfoques integradores y complejos como se realizaron hace 60 años. O sea que estamos realmente implementando una actividad en cuanto a la herencia de este autor y es algo importante. No estamos solamente conmemorando su desaparición. O sea que si quieren pertenecer a este club de amigos de Ajuriaguera, va a ser con mucho gusto que los recibimos en el seno de nuestra asociación. Mostrar las prácticas es algo que es muy importante. De hecho, es parte de lo que nos distingue de los psicólogos. A mi entender, hay un aspecto muy artesanal en la psicomotricidad. Hay un saber hacer. Y eso hay que experimentarlo, hay que verlo. No se trata de hacer un análisis, de hacer un estudio, hay algo que se muestra, que hay que ver en el uso de la psicomotricidad. No es un campo que sirva simplemente para mostrar y para ver. Hay que experimentar, hay que ponerse en cuatro patas con el bebé, agarrarlo en brazos, cómo se lo agarra, cuáles son las posiciones. Es algo que se aprende, hay una técnica. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Marcel Mauss, que habla de los técnicos del cuerpo. Es un sociólogo y antropólogo que habla de las técnicas del cuerpo. Es una artículo que bastante. Y este aspecto de las técnicas fue bastante dejado de lado. Y la psicomotricidad es ante todo una técnica. Y lo digo porque hay una reflexión en este respecto. Depuis les Grecs anciens, y desde los antiguos griegos, voy a hacer una epistemología acá, desde la antigüedad, desde los antiguos griegos, había ya dos formas de conocimiento. Uno que se apoyaba en la técnica y en el saber hacer. Los griegos antiguos eso lo llamaban metis. Es un conocimiento que fue bastante mal visto. Y hay otro conocimiento que es el conocimiento conceptual. Y en la psicomotricidad hay un conocimiento que no es simplemente conceptual, sino que se apoya también en el cuerpo, en la experiencia, en la técnica, en el hacer. Qui est vraiment une forme d'intelligence. La métis, on pourrait la traduire, c'est une intelligence pratique. Como una inteligencia práctica. C'est arriver à pouvoir sentir et se transformer dans la relation avec les autres. Alors les Grecs, ils avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour essayer de symboliser ce qu'était cette intelligence pratique, il y a un animal qui la représente, pour eux c'est le poulpe. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d'être un peu comme l'autre, de prendre un peu la ressemblance de l'autre. Que se il y a quelque chose de l'ordre de la métis, il y a quelque chose de l'ordre du mimétisme. Hay algo entonces parte es et metis, c'est un point extrêmement important, c'est que je pense qu'on apprend les pratiques psychomotrices en regardant faire les autres, en faisant avec les autres. Psicomotrices mirando a los otros y haciendo con los otros, como el pulpo. Qu'on apprend en regardant. Un paréntesis acá. Il y a des travaux des neuroscientifiques qu'on appelle les neurones miroirs, sex mirrors. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces travaux-là, qui sont faits par des Italiens, qui sont extraordinaires. Parce qu'on sait maintenant qu'on peut avoir un apprentissage moteur uniquement en regardant. Avant, on pensait qu'il fallait tout expérimenter. Ce qui était quand même un peu fou, parce qu'on voit bien à la vitesse à laquelle se développe un bébé, s'il devait tout expérimenter, il se développerait, il mais on sait maintenant, donc je ferme cette parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de pouvoir s'appuyer comme ça sur cette expérience qui est vécue par le corps. C'est à la fois une chance et c'est à la fois la difficulté de la psychomotricité. Parce qu'à partir du moment où on a un savoir qui est un savoir-faire qui s'appuie sur le corps, on a du mal à pouvoir le théoriser. Pour théoriser, il faut s'occuper du corps.
Or, le savoir en psychomotricité, ça a été beaucoup un savoir métaphorique qui s'appuyait sur le corps. La conceptualisation, elle demande une prise de distance, elle demande une rupture par rapport à la corporalité. C'est pour ça que c'est très difficile d'arriver à solutionner ce problème, c'est-à-dire comment arriver à faire de la théorie sur des pratiques psychomotrices. Il y a quelque chose, mais tout l'intérêt et toute la difficulté, elle est là-dedans. Lo que nos interesa en realidad es todo lo que está contenido en este aspecto y comparto entonces esta inquietud de formar profesionales de cette manière-là. Il faut qu'ils voient. Nous, par exemple, en France, quand les jeunes psychologues se forment, très souvent les psychologues plus âgés, expérimentés, ne veulent même pas les recevoir. Par exemple, on peut devenir psychologue en France sans quasiment jamais avoir vu un autre psychologue faire un premier entretien. Ça paraît aberrant. Un psychomotricien, c'est pas possible. Un psychomotricien, il a forcément pratiqué, il a forcément vu. Il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission presque artisanale de ce savoir-faire qui est absolument important, de cette métisse. Mais en même temps, c'est vrai que ça nous limite, ça nous rend compliqué la conceptualisation de ese conocimiento práctico. Technique, Cuando hablo de técnica, avoir bien compris un peu les réticences qu'il pouvait avoir entiendo un poco à être utilisé dans le champ de la psychomotricité. renuencia a usarla en el campo de la psicomotricidad. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, pero cuando uno habla de técnica, habla de ciencia, y no es solamente un término que se usa en el sentido general. Hay algo en la construcción del cuerpo que es cultural, es familiar, es intersubjetivo y es muy específico para cada individuo, para cada subgrupo humano. La manera en que camina una bailarina no es la misma manera que tiene de caminar un obrero de la construcción. Es un aspecto muy interesante que trata Marcel Mauss. Pero a la vez, no tengo dificultad hablando de la palabra técnica. Entiendo que hay que diferenciarlo respecto de aspectos técnicos, porque técnico para mí no es repetitivo, no es algo que no tiene en cuenta la dimensión intersubjetiva. Lo que quiero decir con el término técnica es que hay un aspecto de saber hacer. Por ejemplo, yo trabajé mucho con bebés. Savoir s'occuper d'un bébé, par exemple. Por ejemplo, para poder tratar un bebé, l'aider dans son développement, la manera de ayudarlo en su desarrollo, des techniques. Responde verdaderamente a técnicas. Hay técnicas corporales que se aprenden. D'ailleurs, moi, je me suis beaucoup intéressé aux questions de. A mí me interesó mucho aux questions de maternage dans les différentes cultures. La cuestión de maternidad en las distintas culturas. J'ai eu une expérience un peu particulière. Mon premier stage de psychomotricien, j'étais en maternité. Mi primera pasantía como psicomotrista, et on m'avait demandé, trabajaba en este campo, y me preguntaron, al término de 2 días de trabajo, me mostraron cómo bañar. Donc c'est moi qui aidais les jeunes mamans à baigner des bébés. Yo ayudaba a las madres que eran jovencitas a bañar a sus hijos. Jusque-là jamais vu un bébé de ma vie. Yo hasta ese momento nunca había visto un bebé en mi vida. J'avais jamais pris un bébé dans mes bras. Nunca lo había alzado en brazos, ni siquiera sabía cómo había que agarrarlos. Así que técnicamente me mostraron en 2 minutos cómo se hacía. Y era muy interesante esto, porque yo me di cuenta que había un rol de la cultura en el que se le pide a un hombre que nunca se ocupó de cuidar un bebé, que se ocupe de madres que descubrían ellas también por primera vez lo que era un bebé, y en general era propio. Cuando empecé a interesarme en lo que pasaba en las distintas culturas, es algo muy particular del mundo occidental. O sea que en las culturas tradicionales se les enseña a las madres estas técnicas para ocuparse de sus hijos. Las madres no se convierten en madres así porque sí, porque tienen un bebé. Hay una transmisión del conocimiento. Hay una transmisión del saber hacer. Et je crois qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, au sens de la psychomotricité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à transmettre d'un savoir-faire dans le travail avec un bébé, comme dans le travail avec un autiste, comme dans le travail avec une personne âgée. Et pour moi, j'appelle ça technique, mais je Para mí, veux bien yo être d'accord, digo que es on una pourrait le técnica, prendre pero d'autres sí, termes, podríamos c'est pas usar otro término para definirlo para que no haya confusión en cuanto a la terminología. Mais c'est quelque chose qui est... C'est pas qu'un savoir-être, il y a vraiment un savoir-faire. Et pour revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure,
Para volver a lo que hablábamos hace un rato, un bebé hipotónico, por ejemplo, cuando uno lo alza en brazos, no va a darnos la misma experiencia cuando miramos un bebé hipotónico, cuando lo agarra la madre, que cuando lo agarra uno. Cuando uno alza un bebé muy hipotónico en brazos, va a entender mucho mejor qué es lo que está sintiendo la madre con ese bebé. Y esa es la esencia misma del trabajo en la psicomotricidad. No es simplemente una cuestión de mirada, sino que es algo que depende del cuerpo y que el cuerpo tiene una sensación o experimenta algo en el encuentro con el cuerpo del otro. En el campo emocional es exactamente esto. Y uno no puede hablar mucho tiempo con un psicólogo. Pero las observaciones que van a hacer con psicólogos que nunca alzaron un bebé hipotónico en brazos, que van a ver cómo la madre lo hace, no va a ser la misma conversación que mantengan con un psicomotricista que sabe lo que es alzar uno de esos bebés en brazos, que sabe que se va a tratar de escapar, que uno no va a saber cómo contenerlo, cuál va a ser la angustia que uno va a experimentar en ese momento por el bebé a nivel corporal. La clínica psicomotriz es la única que nos permite experimentar eso. Si además uno tiene elementos que nos permiten, con los bebés, pero con cualquier paciente también, tener elementos técnicos, un saber hacer, este saber hacer es como algo quirúrgico, como si no fuera un cirujano. Una vez que lo aprende, nos permite realmente uno trata de atajarlo con un pie. Y lo digo porque los padres que tienen más dificultad, me di cuenta muchas veces que digan, por ahí no mañana, pero pasado mañana voy a hablar de esto, los que más dificultad tenían eran los que menos ayuda aceptaban. Solo aceptaban hablar de sus dificultades con un psiquiatra o un psicólogo, pero se negaban a que los ayudaran. Yo trabajé en un centro que albergaba niños con trastornos de desarrollo y sus padres solo aceptaban venir a las sesiones de psicomotricidad. Y me acuerdo de algo que dijo una madre, que era, vas a ver, Marc, a vos te va a hacer mucho bien y también le va a hacer mucho bien a mamá. Era algo muy importante, lo que me estaba diciendo era cuál era la manera en que yo me iba a ocupar de su hijo. Y esa señora durante 6 meses me miró, casi sin hablarme ni una vez. Trabajé mucho tiempo con ese bebé y con esa madre. Muchos años después ella logró decirme que había sido muy importante que yo aceptara que ella estuviera ahí, aún si no podía decir nada. Y era algo que no es lindo estar ahí, uno está trabajando con un bebé, trata de generar una relación con la madre, que construya una relación entre ellos. Y ella me explicó que lo único que miraba era si yo trataba bien a su hijo. Y a partir del momento en que ella se sintió segura porque le pareció que yo me ocupaba suficientemente bien, entre comillas, el nivel técnico de su hijo, pasamos a otro nivel. Pero si yo no hubiera tenido ese mínimo, hubiera sido muy difícil, porque no hubiera confiado en mí y no hubiéramos podido trabajar en otros aspectos. O sea, que no me hubiera permitido relacionarme con ese bebé. Entonces, en el primer momento ella me permitió confiar. Tuvo que construir esta confianza en mí para ver si yo trataba bien al hijo. Podría haber salido mal, pero ella estaba ahí para ver cómo me relacionaba yo con el bebé, que tenía mucha dificultad, y en un segundo momento confió. Entonces, en ese sentido, el aspecto técnico es importante, particularmente con los niños jóvenes y con los bebés. Porque los padres sienten eso de manera muy fuerte. Ellos se dan cuenta enseguida si uno sabe cómo tratar al hijo o no. Hasta de una manera casi técnica, y me disculpo casi por usar este término, ¿no? Pero entiendo que hay que diferenciar la kinesiología de la psicomotricidad, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero hay que conservar el término técnica, y me gusta porque provoca esta idea del saber hacer. Yo mantengo esta idea. Bueno, tampoco nos vamos a pelear por un término, ¿no? Seguramente espero podamos comer juntos algún día. Estamos llegando al final. Entonces, antes de terminar y hacer el aplauso final, quería recordarles a todos que mañana Marc va a estar en las jornadas de la revista Cuerpo, que van a realizarse el viernes durante la mañana y la tarde y el sábado durante la mañana y la tarde.
Y en 3 mesas diferentes son 4. En 4 mesas diferentes con diferentes personas va a estar Marc en todas las mesas. Va a estar, así que si quieren seguir la charla pueden estar ahí. Así que te agradecemos mucho, Marc, por compartir esta conferencia con nosotros y tus miradas sobre la investigación y sobre la formación. Muchas gracias a vos, así se dice aquí. Acá, no se dice aquí, se dice acá. Bueno, pues voy a trabajar mucho, si bien entendido. Hasta pronto.